Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por la puntualidad y por participar en este encuentro. Bienvenidos, buenos días y comenzamos. Bueno, en primer lugar, sabréis que CAEP es la organización empresarial más representativa en Baleares y que trabajamos con un propósito que es fortalecer la economía de las islas y convertirla en referente de progreso, de bienestar de progreso y bienestar económico, social y medioambiental. Gracias pues a la colaboración de aliados como son el Banco Sabadell, Endesa y TIRME, hemos podido poner en marcha este año pasado el programa Circularidad en Pymes, Oportunidad Estratégica. Se trata de una iniciativa para tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a avanzar hacia uno de esos retos que tenemos por delante, como es el de la sostenibilidad. Y fundamentalmente avanzar hacia la economía circular como la opción más responsable y más sostenible. Ha sido un programa que ha estado compuesto por un ciclo de 6 coloquios. Hemos hecho varios coloquios, los primeros de ellos fueron más generales para sentar las bases, el concepto, y continuamos a lo largo de estos primeros meses del año 2022 con unos coloquios ya específicos para cada uno de los sectores productivos. Este primer programa de economía circular termina hoy, poniendo el foco de atención en el sector de la construcción y de la industria, para conocer de qué manera podemos ser circulares en este tipo de empresas, ¿no? Y teniendo en cuenta pues, la casuística y la idiosincrasia de este sector. A través de este tipo de píldoras lo que pretendemos es compartir con todos vosotros conocimientos, experiencias y recursos que os ayuden pues, a dar pasos hacia la economía circular, ¿no? Y bueno, pues para ello hoy contamos con un panel de 5 ponentes, de los que estoy segura de que vamos a aprender muchísimo. Os voy a presentar en primer lugar a Isabel Roser. Isabel ha sido nuestra asesora experta en economía circular, con la que hemos contado no solo para la organización de todo el programa y la elección de los ponentes, sino también como moderadora de cada una de las sesiones, y que va a llevar un poco el hilo conductor, ¿no? del encuentro de hoy. Isabel es economista, especializada, como os decía, en economía y en empresa sostenible. Es fundadora de Hilo Sostenibilidad, creadora de la asociación DIRSE, de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial, patrona de la Fundación Goma Espuma y fue en 2012 premio Ramón Llull por su trayectoria y compromiso con la responsabilidad social empresarial. Además, también quiero destacar que recientemente fue elegida por la revista Corresponsables como una de las líderes nacionales en sostenibilidad, así que Isabel, como siempre te digo, enhorabuena por ese reconocimiento, bien merecido. Y junto a Isabel os paso a presentar a los 4 ponentes que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a José Fuster. José, buenos días. José es director de Fondos Europeos y Sostenibilidad Territorial Este en el Banco Sabadell. Nos acompaña también Javier del Campo. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Javier es Technical Account Manager en Baleares de Endesa, que como os decía también es junto al Sabadell copatrocinador de este programa. Nos acompaña también Sandra Berger. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días. Directora general de la Asociación de Constructores de Baleares. Y en último lugar, y no por ello más importante, es Bruno Sauer. Bruno, buenos días, CEO de Green Building Council España. Pues vamos a comenzar con todos vosotros. Dejo el coloquio en manos de Isabel. Y como os he puesto antes en el chat, si os surgen dudas, si queréis compartir alguna inquietud, alguna experiencia que hayáis vivido, podéis utilizar el chat y así al final dedicaremos un espacio para coloquio. Y también en ese momento, si alguien quisiera abrir micro y pedir la palabra, pues tampoco habría problema. Muchas gracias a todos y comenzamos. Isabel, todo tuyo. Muchas gracias, María. Y gracias al público por acompañarnos hoy, porque bueno, esto es un tema muy novedoso y siempre estamos con la inquietud de si tendremos público o no tendremos público, pero me gusta mucho ver que un jueves previo a Semana Santa a las 9:30 de la mañana tenemos bastante público por el tema tan
tan un poco novedoso, que es la cuestión de la economía circular, pymes y sector de la construcción, ¿no? Y muchísimas gracias a los ponentes también por su generosidad en compartir sus visiones y opiniones, que yo creo que ahora también es muy importante poner todas estas cuestiones en común para que entre todos vayamos dando pasos hacia un camino que, bueno, iremos viendo a ver si tiene retorno o no retorno. Creo que no tiene retorno y espero que no tenga otra solución que ser hacia un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Y hoy, como ha dicho Mavia, queremos también un poco centrar también esa conversación en torno a un importante sector que además ha sido considerado clave para la transición, recuperación verde, justa y digital marcada por la Unión Europea y España, como es la construcción. Y en concreto conversaremos, como ha dicho Mavia, y todo el ciclo, ¿no?, sobre economía circular en y para el sector como parte ineludible para ese modelo de desarrollo más lógico e inteligente y eficiente que supondrá todo un reto y oportunidad para la modernización del sector. Y para comenzar, para que también un poco el público nos situemos y situéis quién es quién y cómo podéis además contar con ellos, porque el saber con quién contar y cómo contar será muy importante. Me gustaría que un poco cada uno de vosotros nos contara cómo está encarando o promocionando esta transición a la circularidad en términos de posicionamiento, estrategias operativas y servicios en cada una de vuestras instituciones. Y le doy la palabra primeramente a Javier para que nos cuente o nos refresques un poco cómo en Endesa estáis abordando la circularidad y bueno, tu especialidad, valga la redundancia, en conectar este tema con la descarbonización, que es un poco también el mantra que siempre hay detrás de todas estas cuestiones y, bueno, y cómo se revierte todo ello también en servicios en Baleares para que también la gente pueda tenerlo en cuenta. Javier, comenzamos contigo. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este coloquio, Isabel. Y nada, os comento un poco desde Endesa cómo estamos abordando el tema de la circularidad. Pues lo estamos abordando de dos maneras. Una, reduciendo nuestra propia huella de carbono, o sea, nuestros procesos, desde procesos tan básicos como reciclaje de material de oficina, ¿vale? Hasta pues cierre de centrales de carbón para generar electricidad en vez de con combustible fósil y aumentándolo con centrales que serían plantas huertas solares, fotovoltaicas o eólicas, ¿vale? Entonces así reducimos también nuestra huella de carbono en ese sentido. Luego Endesa ha apostado mucho en el vehículo eléctrico y toda la flota de vehículos comerciales de Endesa, o prácticamente toda, ya es o eléctrica 100% o híbrido enchufable, ¿vale? En los casos donde no pueda ser eléctrica 100%. Entonces están tomando esa serie de medidas internas como empresa que somos para intentar reducir nuestra huella de carbono lo máximo posible y llegar a unas consecuciones de un plan de descarbonización en 2030 y en 2050 intentar estar al 0% de combustibles fósiles, ¿vale? Luego está la parte de Endesa X. Endesa X, que es la línea de negocio de Endesa donde precisamente estoy yo también, ¿vale? Nos dedicamos básicamente a ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse, ¿vale? Lo hacemos ofreciendo productos y servicios para electrificar y descarbonizarlos. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo primero que hacemos a los clientes es decirles que se hagan un plan de descarbonización y un cálculo de huella de carbono, porque al final tomar una medida sin saber lo que consumes, sin medir lo que estás consumiendo, no tiene mucho sentido. Tú tienes que saber dónde estás y a partir de allí tomar unas medidas y hacer unas acciones. Entonces, lo primero que recomendamos siempre y ayudamos a nuestros clientes y les ofrecemos es un plan de descarbonización y un cálculo de huella de carbono a día de hoy. Y a partir de allí, pues vemos las acciones que se han de acometer. ¿Qué acciones hacemos nosotros? Y esto que va muy ligado con la circularidad. Pues nosotros estamos haciendo y desarrollando muchos proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que esto es totalmente circular. O sea, al final tú estás generando la energía que consumes.
También se están haciendo proyectos, esto es un poco más embrionario, pero se están haciendo proyectos de hidrógeno. De hecho, aquí en Baleares hace poco se presentó el Power to Green de la planta de Lloseta. Entonces, hay proyectos de plantas de hidrógeno, que esto va muy bien, sobre todo para los sectores donde la electrificación no es posible, como pueda ser en industrias o en según qué industria, o en movilidad pesada, en vehículos pesados. Entonces, el hidrógeno verde sería una buena solución. Y luego estamos ayudando mucho también al tema de electrificación. Electrificación, al final lo que hacemos es proponer a nuestros clientes cambiar todo lo que sea calderas con un consumo pues de gasoil, de propano o lo que sea de combustible fósil y pasarlo a bombas de calor de alta temperatura con consumo eléctrico. Porque al final, si queremos llegar o intentar llegar a un 100% de descarbonización, de dejar de usar todos los combustibles fósiles, tenemos que pasar a la electricidad. Hay que electrificar el mundo para, una vez estemos electrificados, pues hay que conseguir también que esa generación de esa electricidad sea con energía verde y no se haga con gas, como se hace actualmente, o con carbón, ¿vale? Entonces, es la manera de conseguir pues huir de esa dependencia de los combustibles fósiles. Y eso es lo que proponemos siempre a nuestros clientes, el dejar de consumir eso, cambiando las calderas por bombas de calor de alta temperatura. Luego también proponemos mucho las instalaciones de recuperación de calor, que eso también es muy circular. O sea, tú tienes una máquina de climatización, lo suyo es cambiar esa máquina de climatización y poner una con recuperación de calor. Entonces estás aprovechando el calor residual de esa máquina para calentar agua. Entonces estás ahí aprovechando un residuo de una máquina para calentar agua y ahorrar energía en ese sentido. ¿Vale? Y esto, en definitiva, todo esto es lo que estamos proponiendo a nuestros clientes, aparte de ayudarles también a todo lo que es electrificación de flota de vehículos. Les estamos ayudando en todo el proceso, tenemos una red de recarga pública que ayuda a que todos los clientes puedan pasarse a vehículo eléctrico, porque al final el peso que tiene la movilidad en cuanto a combustible fósil es muy fuerte y entonces eso hay que intentar reducirlo lo máximo posible. Y es viable, ahora mismo es posible el poder pasar, el poder hacer ese cambio. Y todas estas acciones, todo esto es lo que promovemos desde Endesa X a nuestros clientes en estos momentos. Muy bien, pues gracias, Javier. Ya nos concretarás más un poco la conexión con la economía circular, o si os la estáis planteando en Baleares también por todo el tema de la servitización, a lo mejor de todos estos servicios, ¿no? Yo soy mallorquina y alardeo mucho de esto en Madrid, pero en Madrid yo no tengo coche, por ejemplo, y utilizo car sharing y todas las opciones de transporte en ese sentido que hay, ¿no? Y eso también, no sé, bueno, es verdad que a lo mejor en Mallorca o en Baleares la economía de escala no da, pero bueno, también luego nos planteas un poco a ver si estos retos y oportunidades, ¿no? Que nos planteará todo esto. Muy bien, pues José, y vosotros desde el Sabadell, ¿no? El sector financiero, ¿no? Que también la Unión Europea os ha dado una buena tarea, ¿no? La señora von der Leyen con todo esto de la taxonomía medioambiental y social. ¿Cómo esto también cómo os estáis posicionando, ¿no? También como un actor relevante, vamos, por lo que vamos viendo, ¿no? De impulsar esta cuestión. Cuéntanos un poquito para que también nuestros oyentes, nuestra audiencia lo pueda saber y pueda también saber que puede a lo mejor pediros ayuda. Claro. En primer lugar, buenos días, ¿no, Isabel? Y gracias a CAE por darnos, ¿no?, la oportunidad al Banco Sabadell de formar parte de esta estupenda mesa. Bueno, en el banco pues nos estamos enfocando sobre todo en el acompañamiento a las empresas en la transición ecológica, ¿no? Con un especial acento en aprovechar sobre todo la oportunidad que nos brinda los fondos europeos, cuyo principal pilar, como todos sabéis, pues es precisamente esta transición ecológica, ¿no? Entonces, nosotros para ello lo que estamos es integrando en todas nuestras conversaciones con los clientes la sostenibilidad, ¿vale? Sobre todo con los clientes empresas, pymes y autónomos. Y lo que estamos es ofreciéndoles financiación bonificada desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, la financiación que iría dirigida a proyectos sostenibles, según la taxonomía de la UE, como tú comentabas. Y por otro lado, la financiación que
pues independientemente de cuál sea el objetivo, ¿no?, de esta financiación, pues está vinculado o está vinculada a un objetivo sostenible de la empresa, como podría ser la reducción de las emisiones de CO2. Por lo tanto, estamos acompañando a las empresas con estos dos tipos de financiación. Una que sería la financiación verde pura, ¿no?, que podríamos llamar, que es la que va destinada a financiar esos proyectos verdes, sostenibles o sociales. Y por otro lado, es otro tipo de financiación que para la gente que nos está viendo lo pueda entender, pues no, lo que es el destino de los fondos no tiene por qué tener un objetivo social o medioambiental, pero sí que ligamos esa financiación a un objetivo sostenible que tenga la empresa, ¿no? Por lo tanto, la empresa decide reducir, como os decía, por ejemplo, sus emisiones de CO2, pero la financiación es para construir una nave, por ejemplo, que no tendría nada de sostenible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego ya, por poner un ejemplo, 4 paredes, un techo, quiero construir 4 paredes y un techo que no es per se nada verde, nada sostenible, pero yo sí que tengo un objetivo dentro de mi misión como empresa, que es reducir mis emisiones de CO2 y quiero vincular esta financiación a este objetivo. Por lo tanto, si yo voy consiguiendo lograr ese objetivo de reducción de emisiones de CO2, que además se va marcando y se va haciendo un seguimiento año a año, pues entonces obtendría una bonificación en la financiación de la nave que no tenía ningún objeto sostenible, ¿no? En cuanto a la financiación taxonómica, pues bueno, sin duda uno de los sectores más relevantes es este, ¿no?, el de la construcción y rehabilitación de edificios sostenibles, y por ello, pues como os decía, los fondos europeos ponen un especial foco en este sentido, dado que el reto de la descarbonización pues está fuertemente vinculado a reducir la demanda energética del parque de edificios de España, ¿no? Tengamos en cuenta pues que más de la mitad de los edificios de España son anteriores a 1980, anterior a esta normativa sobre las condiciones térmicas del edificio, y que más del 81% de los edificios pues se sitúan en las letras E, F y G en términos de emisiones, ¿vale? También el PNIEC que establece la meta de rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas para el periodo 21-30, perdón, que no es poca cosa, ¿eh? Estamos hablando de cerca de 300.000 viviendas al año. Por lo tanto, las empresas que estén relacionadas con el sector de la construcción tienen por delante un gran reto en materia de sostenibilidad para los próximos años, tanto por el lado de adaptarse, ¿no?, a estos estándares de construcción que exige la taxonomía, con certificados A mayoritariamente para los nuevos edificios, y luego por otro también absorber la demanda de rehabilitación que va a surgir en los próximos meses, ¿no?, gracias también a las subvenciones que el gobierno pondrá en marcha. Por lo tanto, desde el Banco Sabadell lo que nuestro objetivo principal es acompañar a todas estas empresas, a todos nuestros clientes, y ofrecerles sobre todo la financiación en este aspecto para todo aquello que necesiten. Muy bien, muchas gracias. Como dice el equipo este de fútbol ahora, ¿no? You never walk alone, ¿no?, con el Sabadell. Exacto. Pues ahora le paso la palabra a Bruno. Por si el público nos conoce, cuéntanos brevemente qué es Green Building Council España, porque esto también es una de las misiones de este ciclo, ¿no?, el poder acercar las instituciones de referencia que están marcando las tendencias muy concretamente en el sector y sostenibilidad, ¿no? Yo, al menos para mí, desde que yo os descubrí hace unos añitos, pues estáis... es como un oasis, ¿no?, de reflexión y pensamiento y recomendaciones de acción. O sea que cuéntanos un poquito, Bruno, qué estáis haciendo para el futuro del sector y sostenibilidad. Gracias. Gracias, Isabel, y en primer lugar, gracias por la invitación. Nuestro trabajo principal es divulgar lo que es un conocimiento común entre muchas personas, o un conocimiento en una sociedad en torno a lo que es la sostenibilidad en la construcción o la edificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, parte de nuestro trabajo es participar en eventos, sea quien sea lo organiza, siempre con el fin de poder debatir o avanzar en compartir, sí, en lo que he dicho antes, ¿no?, conocimiento en ciertos temas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, 2021, estuvimos en 170 eventos en todo el año, es uno cada 2 días,
Y depende un poco del tema, participa una persona más técnico, un poco más de una persona de comunicación, o en este caso yo como director general más holístico, más genérico, ¿no? GBC, para introducirlo un poquito, aunque yo creo que gran parte de las personas que están aquí ya nos conocen un poquito porque hemos dado ya alguna charla para vosotros. GBC es una entidad sin ánimo de lucro, privado. No dependemos de ninguna administración pública, tampoco dependemos de ninguna empresa privada. Somos una entidad propia, fundado en el 2008. Formamos parte como capítulo española de lo que es la entidad mundial World Green Building Council, que es una entidad única a nivel global que aúna 70 consejos en 70 países. Hay un consejo o un council por país. En cada país lo que se pretende es aglutinar todo el sector de la edificación dentro de una asociación para tener un contacto, una conversación con todos los agentes, tanto con la banca, con las constructoras, con las promotoras, con arquitectos, ingenieros, universidades, centros de investigación, tasadoras, bueno, sea quien sea, productores de materiales. Todo el mundo que participa en ese proceso de cadena de valor de la construcción de alguna manera es bienvenido a participar en una asociación para debatir y para aportar conocimiento, ¿no? En España somos unos 400 miembros aquí en la asociación. Yo creo que tenemos todos los agentes presentes. Podríamos tener más de algunos subsectores, pero si necesitamos algún input de algún experto en algún campo, tenemos dentro de los asociados todo el mundo presente, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos principalmente a hacer puente entre lo que es conocimiento o imposición desde la administración pública europea, nacional, regional, local, ciudades, hacia el mercado privado de la promoción y viceversa. Lo que ocurre en el mercado privado, iniciativas que se hacen desde la promotora, un fondo de inversión, una banca, un arquitecto, quien sea, nosotros intentamos captar ese avance y localizar a la gente que son punteras y trasladar después poco a poco a la administración pública para decir, oye, tenéis que ser un poco más riguroso y exigente en normativa porque es tanto el push como el pull dentro de lo que sería la transformación de nuestro mercado. Trabajamos en distintos temas. La economía circular es uno de los grandes temas y no es porque nosotros lo queremos. La economía circular es uno de los temas impuestos o sugeridos por parte de Europa dentro de sus grandes objetivos de la sostenibilidad en edificación. Esos 6 grandes objetivos para Europa en construcción sostenible están enmarcados en un trabajo que se inició en el 2015, donde nosotros estábamos como primeras entidades participando y que se presentó en el 2018 como contexto europeo oficial, que es el marco Levels, que quiere decir niveles, ¿no? Y ahí Europa ha querido unificar o homogeneizar un poco lo que es el debate en torno a lo que es la sostenibilidad y edificación en Europa, ¿no? La idea es que todo este marco, con los 6 macro objetivos, de los cuales uno es economía circular, que se filtra hacia lo que es a nivel nacional a los códigos de la construcción, en este caso el Código Técnico de la Construcción y Edificación en España. Estamos en conversación continua con el Ministerio, con el MICMA, para ver de qué manera, que con rapidez o urgencia, se introduce esos 6 macroobjetivos en el Código Técnico. El tema de la economía circular está metido bajo gestión coherente y eficiente de recursos y no es fácil. Tengo que decir que la economía circular, regularlo es bastante difícil. Lo interesante es que Europa en el 2019 también sacó otro directriz o una plataforma o un concepto o un marco de referencia que es la taxonomía, que antes José lo ha comentado. Y ese es el marco que regula más bien una actividad sostenible, no tanto un edificio en sí, sino una actividad dentro de lo que es el marco europeo de totalidad, ¿no? Tanto para el transporte, para lo que es el mundo de ICT o para cualquier industria agrícola, lo que sea, pero también la construcción, ¿no? De la edificación. Ahí hay otra vez 6 grandes objetivos o 6 grandes temas que Europa quiere pedir a todas las empresas que muestran que están avanzando y que lo hacen mejor
antes de poder obtener una financiación. Entonces, es una condición para ser financiado por parte de Europa, tienes que mostrar que lo has estado haciendo bien. Entonces, tanto lo que es la palanca de la financiación como la palanca de lo que es la normativa, los dos incluyen lo que es la economía circular. Ya os aviso que en taxonomía, en este momento solo se aplica en medición y cumplimiento de mejora numérica, porcentajes, por ejemplo, en 30% de energía primaria, lo que es mitigación del cambio climático. También la adaptación al cambio climático está más aterrizado. Los otros 4 hasta ahora son simplemente declaraciones responsables de que lo estás haciendo bien. Lo que sí que es, en los otros 2 temas más prioritarios, que es economía circular y la biodiversidad, Europa está trabajando ya para este año para presentar lo que serían los aterrizajes en cifras. Y el tema de la economía circular no lo hemos recibido hace 3 semanas, 4 semanas, lo que sería el borrador de lo que son los indicadores y los criterios que tiene que cumplir cualquier inversor cuando quiere tener financiación europea. Nosotros vamos a poner en marcha el mes que viene un proyecto europeo que va a tardar 5 o 6 meses buscando promotoras y gente que realmente están construyendo, que quieren poner su edificio como proyecto piloto para testear ese borrador de la Comisión Europea hacia el mercado directo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos dentro de lo que es una entidad que es CEPEA, que es una entidad europea de edificación sostenible. Lo que hicimos hace 2 años lo hicimos con la mitigación del cambio climático, ahora lo queremos hacer con la economía circular. Así que invito a cualquier empresa de los Baleares que tenga una promoción ahí en marcha o a punto de empezar y quiere participar a nivel de Europa y conocer y aprender de otras empresas europeas cómo funciona la taxonomía, me enviáis un correo y os invito para participar en ese grupo de trabajo, ¿no? Nosotros como GBC trabajamos realmente en torno a montar grupos de trabajo en todos los ámbitos. Para captar ese conocimiento y tener un consenso entre el sector para ir avanzando. Bueno, voy a dejar palabra porque ya veo que estoy pasando los 7 minutos y si no me paráis sigo hablando. Más tarde ya entramos en detalle. Esta introducción para que tener todos también el contexto donde estáis situados cada uno, porque no necesariamente. Como ya me temo que todo el mundo nos va a pedir tu correo electrónico, Bruno, si no te importa o no es mucha molestia, lo pones tú directamente en el chat, así al correo que quieras, que a lo mejor la gente te pueda enviar lo que ahora acabas de proponer, ¿vale? Gracias, Bruno. Y Sandra, vosotros como patronal de los constructores de Baleares, cuéntanos un poco, a ver, qué es la patronal, hasta dónde llegáis, quiénes son vuestros asociados y un poco cómo estáis viendo este tema de la economía circular, al menos ahora, antes de pasar a la siguiente parte más, que es más de cosas más concretitas, ¿no? Pero como un poco estos temas os están respirando los asociados, este tema de la sostenibilidad y el futuro del sector. Gracias. Gracias. A ver, bueno, yo creo que es un camino que se ha iniciado y en el cual, evidentemente, vamos hacia él. No creo que haya vuelta atrás en este sentido. Desde la Unión Europea, también desde la Estrategia Española de Economía Circular, lo deja bien claro, aparte de incorporarnos como uno de los 6 sectores más estratégicos en todo el tema de la economía circular para reducir la emisión de CO2. Sobre todo hay que pensar que tenemos un parque de edificación de vivienda muy envejecido, en el cual es uno de los grandes causantes en la emisión de este CO2 y el gran impacto que tiene todo ello en la huella de carbono. Por tanto, somos uno de los sectores focos que ha marcado la Unión Europea, también en el plan de transformación, resiliencia que se ha hecho a través de los fondos europeos. Como ya sabéis, muchas de las subvenciones, ayudas, van destinadas a la mejora de la eficiencia energética en todos los parques de edificación. Por tanto, quiero decir que es un tema prioritario que ahora mismo de cada vez se va a implantar más. Todos oímos hablar constantemente porque en el último tiempo se ha puesto sobre la mesa todos los términos de sostenibilidad, economía circular, taxonomía, ecoedificación o ecoconstrucción, pero claro, yo creo que hay un desconocimiento de lo que significa cada uno de estos conceptos, porque a veces o los bien entremezclamos o confundimos ellos, y en el cual me incluyo yo misma. Cuando se me ofreció participar en este webinar,
Pues claro, se me hablaba de economía circular, yo digo, pero economía circular en construcción, ¿y esto cómo se aplica, la economía circular en construcción? Cuando nosotros tenemos una normativa que, es decir, ahora mismo el tratamiento de los residuos que se generan en una obra, pues todos son considerados como residuos, es decir, es que prácticamente se impide el reciclar esos residuos, salvo que sean los residuos inertes, digamos, los materiales inertes. Un café, ¿no? Hola, por favor, alguien se acaba de incorporar y tiene el micro abierto. Gracias por apagarlo. Entonces, bueno, como comentaba, creo que es primordial primero el conocer lo que implica cada uno de estos conceptos, conocer que circularidad en construcción no quiere decir únicamente el reciclaje, ¿no?, de estos residuos que se puedan generar en una obra. No tenemos que pensar únicamente en la fase final, digamos, del proceso, sino que tenemos que tener la mente abierta con que todo empiece en la fase también inicial. Es decir, ahora creo que deberá haber una gran implicación por parte de los proyectistas, de toda la cadena de valor de lo que es el proceso constructivo, porque lo que se marca dentro de la circularidad también es nosotros ya planificar el edificio, proyectarlo con el uso de materiales que generen el menor residuo cuando finalice la vida útil de ese edificio. Por tanto, yo creo que también es conocer exactamente qué significa circularidad, de qué manera se puede aplicar. Ya digo que es un reto y un camino que se está iniciando y en el cual evidentemente implicará cambios normativos en todo ello para que realmente se pueda implementar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues nosotros somos la Asociación de Constructores de Baleares, en la cual pretendemos pues también dar una ayuda y un soporte a todas las empresas, y en esta materia en concreto sí que creamos ya hace más de un año la Comisión de Innovación y Sostenibilidad, porque pensamos que es el futuro del proceso de construcción. El futuro pasa por la industrialización, pasa por la sostenibilidad. Entonces, nosotros lo que intentamos pues es hacerles de guía, acompañar, digamos, a las empresas para que puedan inmerdirse, digamos, dentro de todo este tipo de proceso, y con ellos pues establecer pues colaboraciones. Bruno ya ha colaborado con nosotros y aprovecho la ocasión pues para agradecérselo, porque evidentemente ellos son un marco de referencia, una agencia de referencia en todo este tema de construcción sostenible. Nosotros estamos iniciando en ello, entonces que nos haya apoyado pues también está muy bien. Y luego pues a ver qué actividades, pues por una parte queremos hacer pues píldoras formativas, primero para clarificar todos aquellos conceptos que un poco he comentado anteriormente, poner a disposición herramientas para que las empresas puedan incorporar la economía circular, realizar también diferentes ponencias y formaciones en todo lo que tiene que ver en este tema, y luego también darles un apoyo y un asesoramiento para aquellas empresas que estén interesadas en la obtención de certificados o sellos, como ya tienen algunos desde GBC, tienen algunos sellos en que identifican como economía sostenible o empresa sostenible, que yo creo que es hacia dónde se irá. Ahora tampoco no están tan identificados como en otras materias, pero sí que llegará un momento que se van a implantar y se van a exigir en muchos de los ramos. Yo creo que ahora estamos en un momento idóneo, es un momento de gran oportunidad para hacer una transformación del sector, y en el que pues animo a todo el mundo y a las empresas y a todo el mundo que participe en la cadena de valor, porque yo creo que es el momento de que seamos todos creativos, es el momento de alinearnos y es el momento pues de unir las fuerzas para ayudar a esta transformación. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Además, también por esta mirada propositiva, ¿no? Que también muchas veces este tema, como decía Bruno, es tan complejo, ¿no? Que nos abruma, ¿no? Puede abrumar a las empresas y más a las pequeñas y medianas empresas, que una persona en una pequeña y mediana empresa pues hace 4 o 5 cosas más, ¿no? No hace solo una, no es el director de sostenibilidad y punto, sino que es el que lleva las facturas, va a ver a los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Bruno, un poco en relación también con los retos y oportunidades que comentaba Sandra, vosotros además que habéis estudiado particularmente la economía circular, he puesto en el chat también el repositorio que tenéis, esa página web tan
tan buenísima de economía circular y construcción. ¿Cómo veis un poco estos retos y oportunidades que se plantea el sector y cómo veis se está avanzando tanto en la nueva edificación como en la rehabilitación, ¿no? Porque, bueno, los ojos en la utopía y los pies en la realidad. Ya sé que soy muy pesada con esta frase, pero también tenemos un poco que el público sepa que no somos solo soñadores, sino que somos también ejecutores, ¿no? Y que lo que queremos es que hay que dar pasitos, ¿no? O sea, que un poco sepamos el escenario en el que estamos para ver un poco cómo tenemos que ir avanzando. Gracias. Bueno, me voy a concentrar en el tema de economía circular y lo voy a solo vincular con otro tema que es la descarbonización. Lo podríamos vincular con temas de salud, lo podemos vincular con temas de biodiversidad, pero entonces nos ampliamos mucho lo que es el debate y yo creo que no es el momento. Yo creo que en ese momento la gran urgencia que tenemos, y no estoy hablando sobre los próximos 20, 30 años, estoy hablando sobre los próximos 5, 8 años, porque ese es realmente lo que nos enseñan los científicos y todos los estudios, la descarbonización, ¿no? La descarbonización no tanto que hoy en día solo tenemos que consumir menos energía fósil, sino lo que estamos haciendo hoy si tiene lo que sería una consecuencia en el futuro de tener que seguir consumiendo energía fósil, ¿no? Entonces, ahí entra de pleno lo que es la economía circular. La economía circular, si la puedes entender de dos maneras, o a muy corto plazo, hoy, lo que hace cada uno con su empresa hoy en día en tema de materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es efectivamente evitar embalajes que no son necesarios, intentar encontrar materiales que se pueden reutilizar, ajustar las mediciones y comprar material realmente lo que necesitas y no comprar más de lo que realmente sea necesario. Entonces, todo esto se llama ser más eficiente en lo que tú haces hoy en día, ¿no? Este es importante, se está muy bien, cualquier empresa, grande, pequeña, lo puede hacer. Es un tema de actitud, no es un tema de conocimiento o de grandes inversiones, es un tema de hacerlo bien, ¿no? Y más adelante me gustaría invitar a lo que es el ecosistema balear para empezar una iniciativa, pero este es para el final de la conversación. El otro tema de economía circular es pensar a largo plazo. Cuando hablas sobre sostenibilidad siempre tienes que tener en cuenta lo que es largo plazo. Solo el cortoplacismo no existe o no sirve para resolver los problemas que tenemos en tema de lo que es la sostenibilidad. Digo a largo plazo porque si somos capaces de construir hoy un edificio, aunque conlleva algo de huella de carbono, pero es un edificio que garantiza que dentro de 40 o 50 años sus materiales pueden ser aprovechados para una nueva construcción, entonces estás diciendo que en 40 años no estás poniendo ninguna huella de carbono en tu edificación. Este es pensar lo que es actitud en descarbonización hoy en día, pensando a largo plazo, ¿vale? Y ahí entra la economía circular como sistema, no como producto en sí, como el plástico hoy en día, no, es que es como un sistema, como pienso hoy en día en construir para que dentro de 40 o 50 años mi edificio es un banco de materia prima para cualquier otra construcción. Es decir, convertir la ciudad en la mina, la nueva mina de materiales para el futuro, ¿vale? Y implica construir de manera diferente, porque no es tan fácil descomponer materiales si están todos pegados. Por ejemplo, es mucho más fácil desmontar un sistema industrializado que un sistema no industrializado, ¿no? Entonces, si somos capaces de entender y transformar nuestra manera de proyectar y de pensar en edificios de tal forma que en 40 años lo que yo construí hoy es mi mina de vidrio, de aluminio, de cemento, de granulados, lo que sea, pero de tal forma que me cuesta muy poco en recuperar las cosas. Eso es importante porque si la recuperación conlleva más energía añadida para triturar y no sé cuánto, entonces no estamos realmente aportando nada. Entonces es pensar en dos cosas. Hoy, lo que tú haces realmente en las obras, hacerlo de tal forma que consumo cuanto menos energía, cuanto más eficiente en cantidad de materiales, cuanto menos materiales contaminantes, cuanto más materiales que se pueden reciclar, todos esos conceptos hoy en día de aplicación directa, es hiper importante, pero a la vez pensar en que lo que hago yo hoy tiene un impacto positivo, es decir, es una ayuda para lo que es la generación futura, ¿no? No voy a hacer algo que para el futuro va a ser una carga, un problema, ¿no? Quiero aportar un valor positivo hacia el futuro. Si somos capaces de combinar esas dos cosas, yo creo que la economía circular se convierte en uno de los instrumentos más importantes para descarbonizar al sector. La descarbonización, y ahí entra un momento en ese tema de la descarbonización, se hace de dos maneras.
Uno es en la fase de construcción, en todos los materiales, sistemas constructivos, máquinas que utilizamos, etcétera, etcétera. Y después en la fase de uso del edificio, ¿no? ¿Cuánta energía consumo necesito para garantizar salud, confort, bienestar, ¿no? Esas dos son dos maneras diferentes en mirar hacia la descarbonización. Si empezamos a rehabilitar, porque el gran problema de la fase de uso, edificación nueva en fase de uso, yo creo que por la normativa, que está ya bastante regulado, tiene un consumo bastante acotado. No me preocupa tanto. En la rehabilitación, lo que es el parque existente, en la rehabilitación que tenemos que hacer ahora a gran escala, ahí es donde realmente impactamos en descarbonización en fase de uso, ¿vale? Ahora bien, la primera parte, lo que es descarbonización en materiales de sistemas constructivos, esa es obra nueva, porque rehabilitación no tiene tanto material. Además son materiales que muchas veces no conlleva, no sé, estructuras de hormigón, etc. Entonces, lo que es en materiales para rehabilitación me preocupa menos. Lo que me preocupa más en materiales es obra nueva. Entonces, la gente que construye y actúa en obra nueva, por favor, no solo pensar en un bajo consumo en fase de uso, sino en bajo consumo en construcción. La gente que se dedica a rehabilitación, por favor, pensar en reducir a lo máximo lo que sería energía en fase de uso y no simplemente cumplir normativa, no solo un 30% lo que pide la taxonomía, no, tiene que ir al 60, 70, 80% de reducción de lo que es energía actual en consumo, ¿no? Yo creo que están internamente vinculadas, la economía circular y descarbonización. Y lo tenemos que hacer, repito, en 5 o 8 años. No podemos pasar más de 2030 para tener la solución, por lo menos activado, puesto in situ y pensar en largo plazo. Sí. Sí, gracias, Bruno. Sí, la verdad es que esta semana que hemos recibido el último informe IPCC, creo que ya nos pone de manifiesto que no podemos ni esperar a 2050 ni nada de todo esto, ¿no? No podemos esperar y que incluso, no sé, el gobierno español, ¿no?, que lanzó sus propuestas de leyes un poco más ambiciosas que la Unión Europea, pues al final el informe le pone un poco de que no estaba tan equivocado, ¿no? Cuando todo el mundo un poco le dijo, es demasiado ambicioso. No, la Unión Europea ha dicho que tendrá que volver a revisar entonces sus taglines, ¿no?, de reducción o de trazabilidad al net zero, ¿no? Porque tendremos que ir antes, porque si no tenemos un escenario mucho más catastrófico. Estos días preparando para una conferencia, pues escuchaba al señor fundador del Passy House y decía que igual como se nos había anunciado mucho, cuidado que viene el lobo, que vendrá una pandemia mundial y nos ha pillado a todos como un poco desprevenidos, pues esto, por favor, que se lleva 30 años diciendo, no nos tiene que pillar desprevenidos, porque encima esto no tiene punto de retorno, porque a una pandemia tú puedes buscar ciencia, medicinas o poner mascarillas, pero a un cambio climático brutal no se le puede dar punto de retorno y todas las implicaciones que ello conlleva en términos de biodiversidad. Bueno, que es otro debate, pero quiero decir que el sector tiene la oportunidad de ejercer un rol proactivo muy interesante, ¿no?, en estos momentos también e incluso que puede plantear. Pero, Sandra, ¿qué os trasladan las empresas constructoras de Baleares, ¿no? Porque vuestro tejido es principalmente pyme, ¿no, Sandra? Y que os van trasladando sí, nos parece muy bien, pero luego no, ¿qué os trasladan? A ver. Bueno, yo como he comentado antes, primero de todo, hay las empresas que la gran mayoría que tenemos asociadas son pymes. En primer lugar, yo creo que también hay, no digo generalizado, pero hay un desconocimiento de lo que implica cada concepto, como he comentado anteriormente, ¿no? Y ahora Bruno lo ha explicado perfectamente lo que es la circularidad dentro de construcción y en qué fases implicaría. Pero bueno, lo que nos trasladan las empresas es que a veces pues, pueden tener iniciativas, pero topan con normativa, es decir, con normativa que yo creo que actualmente aún no se ha adaptado. A ver, por poner ejemplo, hay algunos municipios de las Islas Baleares en los cuales hay una prohibición de la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas. Entonces, yo creo que esto choca directamente pues, con la promoción de este tipo de instalaciones. Luego, pues, como ya comentaba, otra normativa es el tema de gestión de residuos, es decir, residuos inertes, yo los que pueda generar los puedo utilizar en la propia obra, pero no los puedo desplazar a otra obra que yo tenga. Tengo que ir a la planta
digamos, de gestión de estos residuos. Entonces yo creo que aquí ellos pues se ven en gran parte impedidos por temas normativos en el que poder ir avanzando en según qué temas. Por otra parte, en lo que es en los nuevos procesos de construcción, a ver, yo sé y tengo constancia de que hay empresas que se están especializando en la construcción de passive house y centran gran parte de su actividad productiva en este tipo de edificaciones. Pero claro, no tenemos que obviar que aquí nosotros somos los que intervenimos una vez que el promotor y proyectista han definido cómo va a ser la edificación, qué materiales se van a utilizar, cómo se va... Claro, nosotros somos el brazo ejecutor, creo, ¿no?, en todo eso. Y claro, y dependemos mucho, ya digo, de la fase inicial y del proyectista y en este caso del promotor. Yo sé que hay, sí que hay, sobre todo cuando el promotor es extranjero, de según qué países, ya lo tiene muy incorporado, ¿sabes? Y ya cuando quiere proyectar su vivienda aquí en Baleares, pues ya la tiene muy enfocada, ¿sabes?, hacia una vivienda eficiente energética o passive house, etcétera. Estos sí, pero bueno, yo creo que aún nos falta un camino por recorrer. Otra de las grandes dificultades ahora mismo, y es un gran reto para nosotros, es tener mano de obra cualificada. Es decir, esto yo creo que es primordial, porque como ya he dicho, nosotros somos quienes ejecutamos y para que realmente luego el resultado sea el óptimo, pues tenemos que contar con profesionales cualificados. Resulta sorprendente que el otro día había una convocatoria de líneas de formación subvencionadas con fondos europeos y en los cuales pues marcaban unos sectores estratégicos y construcción no estaba allí. Entonces me llamó muchísimo la atención cómo construcción no está cuando nosotros somos un sector estratégico, sobre todo en este plan de transformación, cuando se ha puesto el foco sobre nosotros para esta rehabilitación y reforma y que luego no venga acompañado de una línea de subvenciones para que yo pueda formar al personal y conseguir esto. Es que parece como incoherente. Por tanto, yo creo que, es decir, la apuesta que se ha hecho con el sector tiene que ir acompañada sí o sí con una apuesta hacia la cualificación y la profesionalización del sector. Es decir, ya hemos dicho que va a vivir una transformación hacia la industrialización, hacia la sostenibilidad, pero esto tiene que ir acompañado con la formación. No se puede desligar una cosa de la otra. Y yo creo que por eso digo que ahora mismo es un problema, pero también nos va a resultar un reto. Y tiene que haber esta apuesta, y tiene que haber esta apuesta también por parte de las instituciones públicas. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, un panorama bastante realista, ¿no?, también de en el qué punto estamos y también de oportunidad de plantear a lo mejor iniciativas o acciones desde la institucionalidad, ¿no? También de, bueno, pues qué podemos hacer para que esto no ocurra, ¿no? Los gaps, ¿no?, para solventar estos gaps, ¿no? Javier, y vosotros como gran empresa que presta servicios a pymes, ¿no?, debéis también pulsar un poco esto que cuenta Sandra, pero cuéntanos desde vuestra perspectiva cómo lo estáis percibiendo estos retos y oportunidades, ¿no?, que sí, la prestación de los servicios también. Sí. Yo te cuento, nosotros desde Endesa nos centramos más en lo que es la eficiencia energética de los edificios, tanto de nueva construcción como los edificios de rehabilitación, que como comentaba, me parece que era Bruno o José antes, todo el parque de edificación es antiguo y tiene muchas emisiones de CO2, entonces hay mucho que hacer energéticamente en cuanto a eficiencia en esos edificios. Entonces allí en rehabilitación nosotros actuamos bastante en proponer, pues en fase de rehabilitación con proyectista o promotor, pues proponemos allí toda una serie de actuaciones y de medidas para conseguir que las instalaciones sean lo más eficientes posibles y reduzcamos el máximo posible la emisión de CO2. En cuanto a edificaciones nuevas, donde Sandra lo ha explicado muy bien, todas las problemáticas que hay, me he encontrado prácticamente cosas similares. O sea, hay muchos clientes que quieren acometer instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, en cubiertas, para autoconsumo de zonas de parking o zonas comunes, o incluso autoconsumo compartido para la comunidad de vecinos,
y se están encontrando la problemática normativa de que pues, en esa zona en concreto no dejan poner placas en cubierta. Entonces, eso choca mucho con la sostenibilidad que queremos implantar y que tenemos que implantar. Entonces, ese es un problema que nos estamos encontrando. Pero nosotros intentamos atacar siempre porque esto hay que verlo a largo plazo, como decía Bruno, pero hay que empezar desde el inicio. Entonces, desde fase de ejecución, fase de proyecto, con el promotor y proyectista, es donde nosotros damos el apoyo e intentamos acompañar a las empresas de construcción para apoyar en todas las soluciones técnicas eficientes en cuanto a eficiencia energética. A mí me gusta ver, por ejemplo, que ya me están llegando propuestas de constructores que me digan que van a cubrir todo el parking de una edificación nueva con puntos de recarga, promoviendo la movilidad eléctrica. Y aparte, luego eso nos puede ayudar a temas de modelo de negocio de circularidad novedosos, como puede ser el demand response, la gestión de la demanda, que creo que compañeros míos anteriores ya lo habían comentado por encima cómo iba el tema. Entonces, esto nos puede ayudar de si tú tienes, por ejemplo, una comunidad de vecinos de 30 vecinos con todo el parking, con puntos de recarga, tú puedes gestionar la demanda y utilizar tu coche como si fuese una batería de almacenamiento para tu consumo. Entonces, ahí estás balanceando tu consumo de energía, que eso pues es muy interesante y ayuda mucho a la circularidad económica en este sentido, porque aprovechas un vehículo eléctrico como almacenamiento energético, que es algo que ahora mismo no está tan desarrollado. Lo que es el almacenamiento energético es algo que yo creo que en 2-3 años será el boom de todo lo que son baterías de almacén energético, pero podemos aprovechar eso. Entonces, a mí me gusta que me lleguen este tipo de proyectos que ya nos están llegando, el de cubrir todo plazas de parking con puntos de recarga, que aparte le das un valor añadido a la edificación y a la plaza de parking, cubrir fotovoltaica, el dejar de utilizar, es decir, pues aunque tengas para consumir gas natural, dejar de utilizar una edificación nueva el gas natural y proponer pues aerotermia, algo diferente con lo que reduzcas la huella de carbono de esa edificación. En cuanto a materiales, no me meto mucho yo en materiales, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Bruno. Hay que pensar en que esos materiales sean reutilizables y se puedan reutilizar pues, de aquí 30, 40 años, que es lo suyo para poder tener toda una economía circular de todo esto. No te oigo. Perdona, que tengo el micro silenciado para evitar así que se hagan ruidos de fondo. Y José, vosotros que os trasladan también los clientes en ese sentido, ¿no? Cuando tú dices que hacéis ahora todo un poco estos acompañamientos, cuando les empezáis a lo mejor a preguntar temas en ese sentido, ¿qué os van trasladando? ¿Qué necesidades o qué retos y oportunidades os van trasladando? Sí, bueno, nosotros obviamente como entidad financiera lo que nos trasladan es la necesidad de financiación, ¿no? Básicamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sandra, ¿no? En el tema de la necesidad del personal cualificado. Claro, también para tener personal cualificado hace falta financiación, ya sea o bien para contratarlo o bien para formar ya a tu gente, ¿no? A la que ya tienes en plantilla para que se recicle, valga el ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de la circularidad, y para que adquiera pues estos nuevos conocimientos que ayuden a la empresa a llevar a cabo todo este proceso de sostenibilidad y de circularidad. Pero también es verdad, y ahí me mojo, ¿no? En el tema del banco, que la circularidad no es fácil de medir, ¿no? Entonces, claro, es muy sectorial, por tanto, pues existe la necesidad, ¿no? de disponer de unas métricas, sobre todo claras, ¿no? robustas, y por eso está la taxonomía, para ayudarnos, ¿no? a medir, y sobre todo al sector financiero, a poder medir esta actividad, ¿no? actividades por actividades. Porque, ¿qué pasa? Hasta la fecha, las entidades financieras estábamos haciendo los análisis de riesgo de las operaciones sobre procesos lineales. Claro. ¿No? Y no se entendían los modelos circulares. Por tanto, claro, para nosotros ahora también es necesaria esta taxonomía y contar con nuevas herramientas que nos faciliten la medición para poder hacer un benchmark de rendimientos.
porque si no, no vamos a poder analizar una solicitud de una financiación sobre un proceso circular si nosotros mismos como banco, no somos capaces de integrar esos conocimientos para poder analizar la viabilidad de las operaciones que estudiamos, ¿no? Por lo tanto, como son nuevas actividades, pues esto implica nuevos riesgos que deben ser conocidos y necesitamos nuevos instrumentos financieros también para poder comprenderlos, además de poder de ser capaces de identificar pues eso, fuentes de ingresos que esta economía circular permita. Cuáles son estas nuevas actividades, que además seguramente mejorarán el rendimiento, ¿no? Y qué beneficios sociales sobre todo originan para poder mejorar y completar desde el punto de vista del banco los análisis de las operaciones, ¿no? Y por último, como último reto, yo destacaría la sensibilización, ¿vale? Aparte de las empresas, es muy importante el papel del consumidor y sobre todo de las administraciones públicas, al hilo de lo que estábamos comentando también. Es decir, ostras, queremos promover la transición ecológica con el Plan de Recuperación Europeo, pero por otro lado, como administración pública también estoy poniendo trabas, ¿no?, a la instalación de placas en las azoteas. Pues bueno, aquí hay que realizar este papel de sensibilización y como os decía, pues bueno, nosotros humildemente desde el banco, pues en todas nuestras conversaciones lo que estamos haciendo es hablar de sostenibilidad para ir haciendo esa labor de gotita malaya, ¿no? Y que el discurso pues vaya calando en la sociedad. Como sabéis, el banco tiene una dirección general en materia de sostenibilidad que se estableció hace poco con Ana Ribalta a la cabeza, precisamente para llegar a estos niveles, ¿no?, de lo que estamos hablando, que no se quede solo en las bases. Desde las oficinas podemos hablar con nuestros clientes, podemos hablar de sostenibilidad, de la necesidad de adaptarse, de la regulación que viene, oye, que además la regulación que viene también hacia la entidad financiera, ¿no?, que vamos a tener más limitada la concesión de riesgos marrones frente a los riesgos verdes. Esto también al final hay que trasladarlo. Nosotros hacemos esa labor, pero también hay que hacerla a gran escala. Y ahí, pues bueno, es en lo que estamos centrados, ¿no? Más aparte de lo que es la financiación que ya os comentaba anteriormente, claro. O sea que la expresión esto de tengo un marrón cobrará mucho sentido, ¿no? Totalmente. Sí, no, pero es verdad que o sea, nuestro público no quiero que empiecen ahora a huir, porque es verdad que hemos dejado un planteamiento, pero bueno, un poco también seamos, o sea, construir un mundo mejor no es gratis, ¿no? Y nos lleva un poco un esfuerzo a todos y es súper interesante, la verdad, porque yo también, que me muevo en el mundo de la innovación social, al ser consultora asociada de Impact Hub, pues ves cómo la creatividad, ¿no?, que decía Sandra, se está agitando, que los jóvenes, que también en las universidades, que Bruno tiene mucha relación con la Politécnica de Madrid, pues están con la cabeza loca, y ya no piensan otro tipo de planteamiento de proyección de productos y de los proyectos que no sea en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que, claro, estamos en el punto, nos ha tocado vivir el punto de inflexión, ¿no? Y hay estos desajustes, ¿no? Pero como se dice en mindfulness, ¿no?, hay que acoger el momento que nos ha tocado vivir y gestionarlo, ¿no? Y gestionarlo para que cómo podemos ir acelerando todos estos procesos que tenemos que hacer, ¿no? Y luego, pasando ya a un tema un poquito más práctico, nos quedan 2 bloques de intervención, ya sabéis, un poco por la estructura que también nos hemos organizado a fin de cumplir los tiempos bien. Quienes mañana quieran iniciarse en la economía circular, un poco que ya nos han pedido por el chat, ¿verdad, Bruno? ¿Qué marcos de referencia consideráis básicos para las PYME? ¿O qué ejemplos o buenas prácticas también nos podéis compartir que puedan ser inspiradores? Y si hay ámbitos de la cadena de valor más avanzados, un poco cada uno podrá darnos más el ecualizador en alguno de esos puntos, ¿no? Pero Javier, cuéntanos un poquito tú qué nos puedes aportar en cuanto, en alguno de estos ámbitos, ¿no? Marcos o buenas prácticas o cadena de valor más avanzada. Exacto. Yo desde Endesa te cuento, a cualquier cliente que me dice que se quiere iniciar en la economía circular o quiere aportar su granito de arena en mejorar su eficiencia energética, que es
donde nos centramos nosotros, perdona que tire hacia casa, pero siempre nos centramos en lo que es mejorar la eficiencia energética de nuestros clientes, ¿vale? Lo primero que le digo es que se tiene que concienciar, porque al final el tema de economía circular, pues lo que estabas comentando tú ahora, no es una cosa que vaya a ser barata, porque no es gratis estas acciones, y tienes que concienciarte que lo que estás haciendo lo estás haciendo por un bien común y por al menos qué mundo vas a dejar a tus hijos o a tus nietos. Entonces es algo muy importante. Si no te conciencias así, pues ya las administraciones lo están haciendo tocándote el bolsillo. O sea, al final tú vas a pagar por tantos kilos de CO2 que estés vertiendo a la atmósfera. Esto va a llegar. Ahora en Baleares ya hay un decreto donde te obligan a las grandes empresas a presentar una huella de carbono, y este es el primer paso. O sea, tú vas a tener que presentar la huella de carbono y de aquí, pues te diría 2 años como mucho, cuando te pases o no reduzcas esa huella de carbono, te harán pagar tantos euros por kilos de más que estés aportando de CO2 a la atmósfera. Entonces eso va a llegar. O sea, pues puedes hacerlo por conciencia o al final será por obligación que te obliguen las administraciones. Entonces, yo lo primero que le diría a un cliente que se quiera meter en la economía circular es ponte un sistema de medición. O sea, lo primero es medir qué estás consumiendo, qué estás gastando, y a partir de allí hazte un plan de descarbonización, y con el plan de descarbonización vas tomando las medidas o acciones que tengas planificadas. Al final, a lo mejor el plan no se cumple, o lo incumples totalmente, pero tú ya tienes una ruta, una hoja de ruta con un objetivo a conseguir, que eso es lo importante y eso es lo medible, porque lo importante es que sea medible. Tomar una acción sin que sea medible, al final no sabes qué estás haciendo. Entonces, lo mejor es eso, apostar mucho en sistemas de medición, que es algo que ahora se está empezando a apostar, pero está un poco verde, encuentro aún que está un poco verde. Hay que apostar más en sistemas de medición y tener un plan de descarbonización, y a partir de ahí acometer las acciones que te saques del plan, que ya pueda ser, pues eso, pues instalaciones de autoconsumo. Algo que recomendaría que hiciese ya es quítate las calderas y ponte bombas de calor de alta temperatura, cambia tus consumos de gas, cámbialos a consumos eléctricos. Eso cuanto antes lo puedas hacer mejor, y ya dejar de depender del gas en ese sentido. Entonces, esa es la ayuda que nosotros y lo que nosotros vamos diciendo a nuestros clientes, intentamos acompañar a nuestros clientes en el proceso de introducción en la economía circular. Muy bien, gracias. José, vosotros un poco que el día después, ¿no?, para iniciarse la economía circular, y si tienes a lo mejor algún ejemplo o una práctica para inspiración ahí que nos puedes compartir. Gracias. Y gracias, Javier, perdona que no te he dicho gracias. Es que estoy controlando el reloj. Ay, el micro, José. Sí, perdón. Esta es una de las frases más repetidas durante estos 2 últimos años, ¿no? El micro. Sí. Sí. Yo creo que... Estamos una sesión de mediums, ¿no? ¿Estáis allí? Sí. Bueno, respecto al marco de referencia, ¿no?, lo que comentabas para las empresas, yo creo que bueno, podría ser el recientemente aprobado PERTE, ¿no?, sobre economía circular, y también pues la estrategia española de economía circular, donde el sector de la construcción forma parte de los sectores prioritarios de actuación, ¿no? A ver, respecto a lo que inspiradores, pues bueno, la verdad es que yo lo que os quería comentar es lo que estamos haciendo como banco, ¿no? Hemos financiado durante este 2021 operaciones sostenibles por importe superior a los 3.500 millones de euros. ¿Y por qué digo esto? No lo digo porque el banco es para sacar pecho por parte del banco, ¿no?, sino para decir, oye, lo estamos haciendo. O sea, no tengáis reparo a venir a plantearnos operaciones de este tipo a las entidades financieras, porque lo estamos haciendo. Estamos canalizando también fondos para actuaciones sostenibles a través de bonos verdes o bonos sociales. Estamos emitiendo, tenemos emisiones propias alrededor de 1.120 millones de euros, y también a través de bonos verdes de terceros, ¿no? También como banco contamos con vehículos de inversión, estamos promoviendo los ODS. Tenemos a Sinia Renovables, que es nuestra división de inversión en capital en energías renovables y sostenibilidad. Tenemos Be Startup Green, Be Startup Health. Nos hemos adherido al Net Zero Banking Association, que integra no solo las propias emisiones,
sino también una parte relevante de nuestra cadena de valor, que es lo que os comentaba antes, las carteras crediticias de nuestros clientes, los que financiamos. Lo que pretendemos es que sean neutras con fecha al 2050, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ayudar a los sectores de mayor reto a transicionar. Y contamos desde el banco con un elevado conocimiento y penetración en el segmento de pymes. Somos el banco de las pymes por excelencia. Y estamos también asesorándolas para que la normativa pues llegue de manera ordenada y entendible, ¿no?, a todas las empresas, porque si no, esto, como comentábamos antes, tanta terminología las entremezclamos y a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Y profundizando un poco con lo que os decía antes de lo que estábamos haciendo desde el Departamento de Riesgos, pues estamos trabajando para clasificar nuevas actividades que incluyan la gestión del riesgo del cambio climático. Contamos con una guía de elegibilidad interna que define cada una de las actividades de financiación sostenible en todo el grupo. También estamos definiendo normas sectoriales, limitando actividades que consideramos no sostenibles y cuya financiación, pues bueno, no es que se ha decidido restringir, pero sí que se está, no se ha decidido prohibir, pero sí que se está restringiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos introduciendo el riesgo físico, el riesgo de transición en los procesos de admisión del crédito. Y aparte, pues también contamos con productos y soluciones que vayan orientadas a la eficiencia energética, la movilidad y a soluciones de ahorro e inversión en productos que respetan o que integran los criterios ESG, ¿no? Y por supuesto también a través de la propia gestión interna de nuestra actividad como empresa, ¿no?, con medidas de coeficiencia, planes de mejora internos, contratación de renovables y autoproducción en algunos casos. Por lo tanto, toda esta amalgama de cosas es lo que estamos haciendo desde el banco, pero sobre todo, ya os digo que las cifras las pongo encima de la mesa para que las empresas vean que estamos haciendo cosas en este sentido y que no tengan ningún tipo de reparo ni de miedo en lanzarse porque no voy a obtener financiación. Bueno, para eso estamos y nos estamos transformando nosotros también como entidad financiera para ser capaces de acompañar a nuestros clientes. Es que las entidades financieras, claro, las grandes entidades, en general, las grandes entidades tenéis una capacidad, tanto Javier como José, vuestras entidades de tracción, de cadena de suministro o de cadena de valor de pequeña y mediana empresa. Y eso ya es una gran aportación también que podéis hacer en ese sentido también a esta cuestión, ¿no? Pero también las entidades financieras, también esa mirada un poco más de poder descender y apoyar y empatizar, ¿no?, con la situación de las pequeñas y medianas empresas y también apoyarlas ahí en ese sentido, en que se entienda bien también cómo esto también puede ser un beneficio en términos de obtener financiación, ¿no?, y de incluso de impacto de proyecto, ¿no?, también de inteligencia de proyecto. Sandra, un poco dinos tú también ejemplos, a lo mejor. Yo creo que a lo mejor tú podrás aportarnos más ejemplos, ¿no?, que ya en Baleares se esté empezando a hacer alguna iniciativa o alguna actuación en ese sentido. Coméntanos. Bueno, como ya he comentado anteriormente, nosotros estamos un poco condicionados actualmente con normativa, pero aunque estemos condicionados y dependemos de otros agentes, sí que ya se están dando prácticas. Yo creo que antes de incorporar, habéis hablado del registro de huella de carbonos de Baleares, sí que en esto hemos sido pioneros. Ha entrado en vigor el 1 de enero del 2022, pero ya contamos con empresas que ya estaban inscritas en el registro de huella de carbono, que ya contaban con un plan de mitigación de este impacto de la huella de carbono, quiero decir que ya se habían iniciado en todo ello antes de que ello fuera obligatorio. Por otra parte, otras empresas evidentemente están incorporando a la hora de construir igual su propia instalación, oficina, ya lo están haciendo pues con sistemas de bajo impacto en la eficiencia, bueno, con eficiencia energética, pues clase A o clase B, cuando sea posible, instalación de placas fotovoltaicas para generar el autoconsumo energético. También se está haciendo incorporar dispensadores de agua, pero no solo en las instalaciones de oficinas, sino a pie de obra, para reducir también todo lo que es el uso de botellas de plástico y eso. Y luego, pues otras prácticas, como por ejemplo, voy a poner algún ejemplo ya más puntual, que es incorporar grandes depósitos de agua, pues para ir ahí
pues incorporándole toda el agua de la lluvia y con ello pues reutilizarla pues en el proceso de construcción, es decir, darle la utilidad a esta agua. O también hay un proyecto, porque aún está en fase de proyecto, de procesar el plástico que se genera, y esto es una empresa de construcción que lo tiene, y reconvertirlo en vallas de obra. Es un proyecto, pero bueno, quiero decir que aunque esté en fase de proyecto, ya digo que se está empezando a ser un poco creativo y yo creo que esto nos tiene que servir, que aunque actualmente tengamos algunos impedimentos, tenemos que pensar en más allá y empezar a ser creativos en todo ello, que luego el cambio normativo se va a producir, que luego, aunque ahora veamos, es que ahora no se puede hacer, da igual, inicia ese proyecto, porque luego se va a producir ese cambio que realmente lo puedas llevar a cabo. Un tema, ahora, perdón, que quería puntualizar, sí, Javier ha comentado que evidentemente incorporar todo esto ahora es más costoso, quiere decir que ahora genera un sobreesfuerzo económico, pero yo creo que tenemos que pensar que cuanto más se generalice todo ello, hablaremos de una economía de gran escala y con ello también se producirá una bajada de todo el coste de todo este proceso. Evidentemente, cuando empezamos con, yo qué sé, pues ahora los coches eléctricos, ¿no? Evidentemente un coche eléctrico ahora es mucho más costoso que el coche tradicional de toda la vida, pero cuando la gran mayoría del parque que tengamos sean coches eléctricos, yo creo que hablaremos del mismo coste que ahora está el otro coste. Y en eso con todo lo demás. También yo creo que siendo unas islas, con los recursos que tenemos en estas islas, y con el coste también y el impacto que tiene en la huella de carbono, el tener que transportar constantemente materiales de otros sitios, creo que debería haber una apuesta y un fomento por la industria de las islas, es decir, para utilizar materiales de las islas. También animo a todas las empresas de materiales de construcción que también sean creativos y que intenten pues, realizar estos materiales que muy bien comentaba Bruno, es decir, aquellos materiales que luego puedan ser reutilizables sin que tengan que ir separando las fracciones del material o que se genere directamente el residuo. Yo creo que tiene que haber esta apuesta por el producto local, por la industria de las islas, por esta transformación y creo que aquí también las empresas de estos materiales tienen una gran labor y reto por delante. Muy bien, Sandra. Solo decir una cosa que dentro de lo que también Bruno apuntaba al principio, ¿no? Lo de, y que Javier lo has dicho, ¿no? Ese cambio de mentalidad, ¿no? De esa actitud de pensar que esto no es un gasto, es una inversión, ¿no? Que todo lo que se haga en este ámbito son inversiones, ¿no? Y además también que tienen retornos, ¿no? Y también yo creo que, bueno, tú Javier no puedes confirmar, pero esta semana el mensaje del señor Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, el vídeo que ha hecho con respecto al IPCC, él decía, ¿no? Que ahora es muchísimo más barato lo de las cuestiones de implantar energías renovables que hace 15 años o 10 incluso, o sea que eso también ya, como dice Sandra, se está generando economía de escala y además con una capacidad de retorno muy alta, ¿no? Con lo cual, y además con una batería de financiación también muy alta, ¿no? O sea que también creo que ahora, como dice Sandra, tenemos un escenario muy, muy posibilista también para estos temas, ¿no? Hace 15 años hacer energías renovables era como una quimera hippie, casi, ¿no? Y ahora pues es una necesidad, ¿no? Y tenemos toda una capacidad también para ello. Bruno, cuéntanos también un poquito el día después, un poco qué marcos de referencia básicos y bueno, tenéis un montón de ejemplos y buenas prácticas, o sea que yo creo que aportanos un poquito, ¿no? O danos un aperitivito para que la gente se quede con las ganas de bucear más en vuestra web y en vuestros materiales, si acaso. Bueno, ya he colgado un par de referencias en el chat a unos cuantos informes. Si entráis en la página web, todo lo que generamos nosotros es gratis, disponible, aunque hay una aplicación que dice añadir el carrito, siempre es el carrito 0 euros. Es decir, es una cosa del sistema que no entiendo muy bien, pero todo es gratuito en la página web, todos los informes, tema del agua, tema de salud, tema de economía circular, hoja de descarbonización, todo lo que sea, lo podéis descargar y utilizarlo, ¿no? Es de uso libre para todo el mundo. Yo quería lanzaros
una invitación, una sugerencia, porque cuando escucho a la gente decir que sí que lo quieren hacer bien, pero que topan con el problema de la normativa, o después topan con el problema de la financiación, o después topan con el problema de actitud, o siempre cuando hay una transformación, un cambio, surgen problemas. Es que es normal, cualquier transformación conlleva cambiar modelo y entonces cambias la zona de confort de todo el mundo y hay problemas. La única manera, y es por aprendizaje en el tiempo del pasado, en los últimos 10, 15 años, la única manera de resolver eso es entrar en conversación con todo el mundo. Porque en el momento que por ejemplo, desde el CAEP, de la entidad de empresas constructoras de Baleares, hay una actitud y un interés de hacer las cosas diferentes y se sientan con lo que es, como puede imaginar, un consejo o una entidad que aúnen los promotoras y después con el colegio de arquitectos y con los colegios de aparejadores, y entre 4, 5, 6, 8 entidades que realmente dominan gran parte del sector de edificación se ponen de acuerdo con realmente hace falta ese cambio. Yo creo que a partir de ahí, si se lanza una invitación al sector público de poder introducir en los concursos, por ejemplo, algunos indicadores y criterios de sostenibilidad, y vienen directamente desde el mercado, yo creo que el sector público, la administración lo va a facilitar. Y viceversa, si desde la administración ellos ven una obligación desde Europa y son capaces de transmitirlo y comunicarlo directamente con el sector privado, yo creo que las cosas fluyen muchísimo más fácil. Y me ofrezco personalmente incluso de iniciar esa conversación dentro del mismo sector en Baleares. Yo creo que una isla es un territorio que es siempre mucho más consciente de sus limitaciones que cualquier otro territorio de no isla. Y creo que es una gran ventaja que si somos capaces de iniciar un diálogo, un debate en cuáles son los primeros pasos para realmente dentro del contexto de una isla de Baleares, de hacer las cosas diferentes y entre todo el mundo está de acuerdo que se tiene que cambiar algunas cosas, entonces de repente lo que es el sobrecoste del cambio probablemente es un sobrecoste compartido entre todos y, como has dicho tú antes, Sandra, la referencia cambia totalmente. Es que ya no comparas con lo que hicimos o lo que están haciendo los otros, el vecino que lo hace mal, entonces más barato. Entonces, si este desaparece y todo el mundo está dispuesto a hacerlo diferente, entonces estás comparando con algo que no es más caro. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual tarda un par de meses, 6 meses, un año, para realmente llegar a unos primeros pasos, pero se puede hacer de una manera más fácil. Y nosotros tenemos bastante experiencia en eso y ofrezco GBC para ayudaros en ese tema, ¿no? Y como última cosa, simplemente un tema que lanzo a José, el tema de la taxonomía, que es un instrumento hiper importante para nosotros. Dentro de un mes, más o menos un mes y medio, creo, ofrecemos también al mercado libre, de acceso libre, una plataforma donde cualquier banco o promotora puede introducir sus datos de los edificios para cumplir con la taxonomía. Entonces, es una plataforma de uso casi libre. Tú puedes generar un informe propio, lo que estás haciendo, y si al final del proceso necesitas una certificación de una entidad neutral, de alguna manera, lo que hacemos nosotros, entonces se solicita un certificado. Pero es una plataforma de comunicación de datos, lo que decía antes Javier también, tienes que medir, en lo cual lo que es la sostenibilidad, financiación y edificación se une todo en una misma plataforma. Después meteremos en la misma plataforma también Verde y DGNB como sistemas más complejos de sostenibilidad en su totalidad, pero la taxonomía estará disponible dentro de un mes y medio más o menos. Es otro ejemplo de lo que son los instrumentos que nosotros facilitamos al sector para que se pueda avanzar más rápido. Bruno, ¿esta herramienta está orientada a promotores, constructores? ¿A quién está orientada? Bueno, la taxonomía al final es una exigencia de Europa para cualquier entidad que quiera acceder a lo que es la financiación europea. Entonces, tanto grandes promotoras que acuden directamente a lo que es la financiación a gran escala o pequeñas promotoras que acuden a un banco y el banco acude a lo que es la escala europea, la cadena está unida. Entonces, cualquier empresa que quiere decir, oye, quiero mostrar que mi edificio, mi promoción o el proyecto que tengo en propiedad, mi activo, y lo voy a rehabilitar, cumple con la taxonomía, entonces puede meter los datos porque son indicadores, criterios y está todo facilitado, generar su propio informe que es gratis o pedir un certificado porque cuando pides un certificado pasa por una fase de verificación, ¿vale? Entonces, si un banco quiere decir, no, me pasas un informe, pero también un certificado porque quiero estar seguro que los datos son correctos, entonces tiene un pequeño costo adjunto porque es un trabajo de verificación de datos. Pero para cualquier entidad que quiere realmente mostrar a su banco o a su inversión, a su fondo, escalas superiores,
que está cumpliendo, pues esta plataforma lo facilita. Introducción de datos, todo ordenado, todo conforme con Europa, y después sacas el informe y el certificado, sin ningún problema. Yo creo que tardará un mes. He visto ya la primera fase, ha acabado la semana pasada, falta la segunda fase de la plataforma y yo creo que está dentro de un mes terminado. Pues genial, pues nos pasarás información y lo distribuimos y vemos también un poco cómo desde la CAEP y la asociación nos podemos también apoyar en la difusión para que llegue a nuestro tejido en Baleares. Muy buena idea este consejo, ya me he apuntado al Consejo de Transición de la Economía Lineal Circular en la construcción en Baleares. Sí. Como muy buena idea, Bruno. Y bueno, ya para terminar, que no nos damos, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya solo nos quedan 10 minutos. No sé si os habrá pasado rápido o lento, pero a mí me ha pasado muy rápido. Y además con mogollón de notas. ¿Cuál sería vuestra carta a los Reyes Magos? Es decir, ¿qué le pediríais a las administraciones, a los actores, otros actores y un poco qué titular os gustaría ver en prensa? Os voy a pedir 3 minutitos a cada uno, 2, 3 minutitos, o sea que condensarlo mucho lo que queráis decir. Un poco qué titular os gustaría ver en prensa en 2032 con respecto al sector y la sostenibilidad, economía circular en España y bueno, en el mismo sentido un poco el titular podría reflejar cuál sería vuestro sueño cumplido también en materia de economía circular, PYME y construcción. ¿Sandra? Sí. A ver, mi carta a los Reyes Magos, podría ser muy larga, pero la voy a sistematizar de una manera muy corta. Yo creo que aquí debe haber una gran implicación por parte de las instituciones públicas y sobre todo potenciar mucho la colaboración público-privada. Digo que esto creo que es imprescindible en estos momentos que estamos. No podemos estar desconectados, no podemos estar que la parte privada, es decir, conozcamos la normativa una vez que está publicada, tenemos que participar en ella, tenemos que iniciar ese camino conjuntamente. Por tanto, para mí creo que la colaboración público-privada es una prioridad. Y luego, pues en el ámbito privado también, pues un poco lo que comentaba Bruno, es decir, que todos los agentes aquí nos sumemos, que todos colaboremos, establecer alianzas y que sumemos fuerzas, porque cada uno por nuestro lado independiente va a ser muy complicado. Entonces yo creo que es el momento de la unión, tanto por la parte pública como por la parte privada. Muy bien, gracias, Sandra. Javier. Perdón, tengo que luego me has preguntado los titulares, pero quería que íbamos juntos. Y nos también un poco, ¿y cuál sería tu titular en prensa que te gustaría ver en el 2032, en 10 años, ¿no? Un poco. Bueno, pues a ver, yo creo que el titular que me encantaría ver sería que España no solo alcanza, digamos, los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 que se habían marcado, sino que lo supera. Yo creo que este sería el gran titular que me encantaría poder ver. Y luego, nuestro pequeño sueño cumplido, yo creo que es contar con un sector totalmente cualificado, tanto en la industrialización y la construcción sostenible. Yo creo que esto sería nuestro sueño cumplido. Muy bien. Muy bien, Sandra. Pues vamos a ponerle velitas y intención para conseguirlo. Javier, ¿cuáles serían estas 3 cuestiones para ti? Sí. Pues mi carta a los Reyes Magos sería básicamente, lo que comentaba Sandra, que estuviese muy unido todo el proceso público-privado, que fuese más fácil el acceder a todo tipo de subvenciones, porque ahora mismo hay mucho ruido de las subvenciones Next Generation y otro tipo de subvenciones que están activas, pero los clientes tienen miedo también, porque el proceso de conseguir esa subvención es pesado, difícil, y muchas veces no lo consigues. Y si lo consigues, te obligan a hacer tú la inversión y al cabo de 2 o 3 años es cuando te hacen el ingreso de esa subvención. Por lo tanto, tú ya has tenido que soportar esa inversión. Entonces, si hay subvención y tendría que ser mucho más fácil de acceder a ella para que el motor de todas estas inversiones se moviese más rápido. Y eso yo creo que es falta un poco de comunicación entre la parte administrativa con la parte pública con la parte privada. Luego hay otras cosas que están muy bien y que son cosas que pondría, pero que ya están en marcha, que son pues la ley de cambio climático que tiene Baleares. Eso nos ayuda muchísimo a forzar todo tema de inversiones en este sentido. El decreto de la huella de carbono que se ha puesto en marcha ahora, pues son todas estas acciones
que si me lo preguntas hace un tiempo te diría, pues me gustaría que estuviesen, pues ya las tenemos, o sea que se están haciendo las cosas bien y creo que vamos por buen camino. Habría que potenciar más el tema de almacenamiento energético y el gestión de la demanda, que son dos cosas más novedosas que nos hará dar un salto cualitativo en cuanto a eficiencia energética muy importante. Y ya está. Luego, en titulares, un titular que no me gustaría ver, que no me gustaría ver, es, por ejemplo, yo que sé, que promocionen una promoción de viviendas diciendo que es cero emisiones, con todo plaza de parking con puntos de recarga. Es algo que se tiene que normalizar, que no tiene que salir en prensa, es algo que tiene que ser lo más normal del mundo. Igual que pones luces en el parking, tienes que poner puntos de recarga. Igual que pones climatización, pues tienes que poner fotovoltaica. Entonces, que sea lo más normal del mundo. Entonces haremos economía de escala y haremos que todas estas inversiones pues se reduzcan, pues no sean tan caras como lo son ahora inicialmente. Muy bien. José. Bueno, pues por mi parte, yo creo que la carta a los Reyes Magos sería que tuviéramos cuanto antes este marco regulatorio común y claro y definido, sobre todo para poder apoyar a las empresas financieramente desde las entidades financieras, ¿no? Y como os decía antes, que tengamos unas líneas claras en las que podamos evaluar cuáles son los riesgos y los costes y también las oportunidades de las operaciones y de los proyectos de los clientes. Porque, hilándolo con nuestro deseo es el éxito de nuestros clientes. Es que no puede ser otro. Nuestro deseo es el éxito de nuestros clientes y acompañarles en sus proyectos. Y un titular, al hilo de lo que comentaba Bruno, que esto daría para hablar muchísimo, el concepto que hablabas de los edificios que dentro de 40, 50 años puedan ser la materia prima para un nuevo edificio. Claro, ahí habría que cambiar la mentalidad en cuanto al concepto de propiedad. Porque claro, estamos hablando que la gente a veces cuando se compra una vivienda o construye un edificio es para siempre, a no ser que tenga un problema estructural y que haya que echarlo abajo, pero el concepto de propiedad, sobre todo en los países mediterráneos y en España en particular, lo tenemos grabado a fuego, ¿no? Entonces, bueno, no daría mucho de eso que hablar ni nada, ¿no? Pero me gustaría que tuviéramos tal nivel de economía circular que Europa, ya no hablo de España, Europa tuviera una menor dependencia de materia prima para poder reducir así los riesgos y costes derivados, ¿no? de los problemas de aprovisionamiento y de volatilidad de los precios que estamos viendo, y fomentar las cadenas de suministro que fueran cadenas de suministro circulares europeas. Me gustaría, imagínate, ¿no? El titular de decir, oye, tenemos una red de suministro de materias primas a nivel europeo derivado de toda esta economía circular. Eso sería algo espectacular. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, José. Bruno. Bueno, antes de darte un titular, decir lo que dice José en tema de la materia prima y la mina para el futuro, efectivamente tienes que pensar que ya no compras materiales, sino alquilas materiales. Porque cuando alquilas un material no es tuyo y puede volver hacia la fábrica que hizo inicialmente ese material. Entonces él recupera y tiene su materia prima en 40 años asegurado, que es una gran... Mantienes la propiedad en el territorio porque vives ahí, pero con tu entorno, tu envolvente o tu materia que has necesitado para tener un hábitat, lo alquilas y no lo tienes en propiedad. Yo creo que es uno de los grandes conceptos que se tiene que cambiar. Pero bueno, ese es otro debate, efectivamente. Importante para recordar siempre, y estoy de acuerdo con Sandra, actitud y alianzas. Es muy importante para hacer los cambios. Y yo, antes de darte un titular, me gustaría haceros entender una cosa. En los últimos 2 años hemos tenido con el COVID una realidad que cada 2 meses vimos en la televisión unas gráficas que subía muchísimo con muertos, ingresados, no sé cuánto, infectados. Y cuando los médicos, los expertos decían, cuando vamos a aplanar la curva, ¿no? Entonces pues, empezamos a tener otra vez una situación de estabilidad y podemos volver a la normalidad, ¿no? Entonces, todos esos picos constantemente con COVID y ahora con el petróleo por la guerra y hace 10 años con la bolsa por la especulación, todos son crecimientos de pico, ¿no? Entonces, si realmente queremos trabajar hacia un modelo sostenible, ese crecimiento de pico se tiene que evitar. Entonces, necesitas realmente ver que la sostenibilidad es una oportunidad de un crecimiento estable, pero un crecimiento estable
de lo que es una sociedad saludable y justa, en el sentido que todo el mundo tiene el win-win y que nos garantizamos que a largo plazo hay un crecimiento asegurado. Y solo eso se puede conseguir cuando realmente hay alianzas, porque entonces entendemos que cada uno puede ganar un poquito, y que lo que es efectivamente la dependencia de externos es lo menos posible. Y de fuera, quiere decir, Baleares en Baleares, España en España, Europa en Europa, ¿no? Que cada uno es su territorio donde puedes realmente actuar con tu economía, ¿no? Entonces, para mí, lo que es un titular es importante es que la sociedad es una oportunidad de un crecimiento estable para lo que es una sociedad saludable. Yo creo que si entendemos eso, yo creo que vamos a avanzar muy rápido y evitamos todas esas crisis de idas y vueltas, de subidas y bajadas muy fuertes que no sirven para nadie. El 90-95% de la población sufre constantemente por una u otra razón, por esos picos. Y yo creo que esa es la tendencia que tenemos que cambiar. Muy bien. Bueno, pues María, yo es que ya estamos en la hora. Hemos ido incluso resolviendo y aportando intervenciones en el chat y yo solo tengo que decirte que me da muchísima pena terminar y que cada uno de estos debates nos plantean es como un parmesano para rayar, ¿verdad? Tengo la sensación de que cada debate es un parmesano que nos da para mucho y que, bueno, os agradezco muchísimo vuestras intervenciones. La verdad que es un lujo ver como el esfuerzo que hacéis los ponentes, ¿no?, para poder aportarnos y pensar mucho en el público que tenemos, porque estos coloquios, además de la gente que está hoy, quedan grabados y la verdad que están teniendo bastantes descargas y escuchas en YouTube de la CAEP, o sea que además del bombardeo que a lo mejor vais a tener hoy de contactos de gente que ha participado, a lo mejor en los próximos días detectáis que se pone en contacto gente y es porque a lo mejor han visto vuestras intervenciones y yo creo que un poco nuestra misión es esta, ¿no? Como decía Bruno, ir generando, nutriendo, el generar nuevas culturas y actitudes, ¿no? Yo siempre utilizo mucho una frase de que en este mundo que nos ha tocado construir es tan importante la aptitud como la actitud, ¿no? Y tenemos que intentar forjar esas actitudes y aptitudes, y no puedo estar más de acuerdo con Bruno, de la colaboración. Y también agradezco mucho a la CAEP su actitud y su colaboración por haber apostado por esta cuestión, ¿no?, por esta conversación que tuvimos un día, María y yo, después de una sesión de economía circular y pymes y se nos ocurrió un poco poder hacer este planteamiento. O sea que muchísimas gracias a todos, felicidades por las intervenciones hoy, ha estado fenomenal y ya le paso la palabra a María para un poco que cierre el ciclo. Y bueno, al menos yo me pongo a la disposición de todo el mundo para continuar con esto porque es mi vicio y prefiero más tener este vicio que otros. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, también si podemos tener este vicio con un vinito cuando nos veamos la próxima vez también estaría muy bien, pero que contar con mi predisposición, que ya sabéis que es una vocación más que otra cosa. O sea que felicidades y María, te cedo la palabra. Gracias, Isabel. Bueno, deciros simplemente, y para cerrar muy rápido, que os doy las gracias y os felicito a los 5, porque creo que ha sido una sesión súper enriquecedora. Decíamos al principio en la bienvenida que el objetivo de este ciclo era poderos ofrecer a las pymes conocimientos, herramientas, experiencias, y creo que habéis cumplido el objetivo con creces hoy, porque habéis dado conocimientos, experiencias, herramientas y recursos. Pero esto no acaba aquí. Decía Isabel que hoy finalizábamos este primer ciclo, pero confiamos en seguir teniendo la colaboración de Banco Sabadell, de Endesa y también de TIRME para dar continuidad a este programa. Esto ha sido pues el lanzamiento, ¿no?, de la iniciativa, el sentar las bases, el empezar a dar pasos y, como decía Sandra, la formación es súper importante y súper necesaria. Si no tenemos muchísima formación y a un nivel bastante elevado no podremos conseguir esta transición. Así que Isabel y yo dentro de poco nos vamos a reunir para empezar a diseñar la continuidad de este programa, y aprovecho porque cualquier sugerencia, aportación que queráis realizar, necesidades que tengáis, serán muy bienvenidas, pues, porque nos pueden ayudar a diseñar las futuras acciones en materia de economía circular, ¿no?
Nada más, felicitaros a los 5, agradecer a Isabel el extraordinario trabajo que ha hecho durante todos estos meses liderando y moderando todos estos coloquios y, como he dicho, pues a todos vosotros por todo el know-how que habéis compartido esta mañana y, desde luego, a todos los asistentes, porque sin vosotros esto no tendría sentido, ¿no? Gracias por vuestra inquietud y sensibilidad con este tema. Como decía Isabel, esto estará grabado, en breve os lo compartiremos a través de correo electrónico. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.